Mi nombre es Roselín Rodríguez Espinosa y actualmente curso el doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El título de mi ponencia es No Grupo y Peyote y la Compañía, repertorios de la cultura popular en la posvanguardia mexicana. Voy a compartir pantalla para dar inicio. Bien. A finales de la década de los 70, en la escena de los grupos de artistas mexicanos, dos colectivos sobresalen por realizar una crítica paródica de la cultura oficial a partir de recuperar elementos de la cultura popular urbana. Peyote y la Compañía de 1973 a 1982 y No Grupo del 76 al 83, así como algunos de sus miembros individuales posteriormente, realizaron obras que combinaban estrategias de las posvanguardias internacionales como el pop, el arte conceptual y el performance, con referentes y lenguajes procedentes de la cultura popular y la cultura de masas. Ambos grupos, al igual que otros como Grupo Marzo, operaron al margen de los colectivos de izquierda vinculados a las luchas populares, que en 1978 se organizaron en torno al Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura. El relato del Frente ha delineado hasta hoy la narración histórica sobre ese periodo, es decir, la segunda mitad de los 70s y comienzos de los 80s. Del mismo modo que la óptica marxista ligada al 68 que compartían, ha predominado en el entendimiento acerca de lo popular en ese contexto. Por ejemplo, cuando Chifra Goldman buscó delinear en 1985 el acercamiento a las audiencias populares por parte de los artistas del periodo, se centró en el trabajo de esta organización que incluía a Grupo Mira, Germinal, Suma, Proceso Pentágono, el Taller Arte Ideología, el Colectivo y, a pesar de su breve participación, Tepito Arte Acá. El mismo año, Álvaro Vázquez Mantecón describió a No Grupo, Peyote y la Compañía, Grupo Marzo y Tepito Arte Acá como los raros de los grupos. Y habría que entender aquí raros, por supuesto, como aquellos no integrados al relato dominante sobre la época cuya órbita era el Frente. Sin embargo, los grupos y artistas disidentes de ese proyecto político permiten observar una escena más compleja donde, si bien compartieron fines similares en torno a la socialización del arte, lo emprendieron por vías y concepciones considerablemente distintas. Una de ellas se encuentra en la relación entre cultura popular y cultura de masas. Para las agrupaciones del Frente, el vínculo entre ambos conceptos era de oposición, bajo cierto entendido de que la cultura popular, que se solía ubicar en los sectores rurales y los movimientos sociales urbanos, implicaba una resistencia al capitalismo y al imperialismo cultural. Algunos matices a esta contraposición pueden encontrarse en el trabajo de Grupo Mira y Grupo Marzo, que emplearon lenguajes y medios de la cultura de masas como los cómics, los impresos y la gráfica urbana en general, para comunicar contenidos políticos, siguiendo un modelo de comunicación popular o comunicación alternativa que tenía como referencia el caso de la Unidad Popular Chilena y el caso cubano. No obstante, prevalecía la idea de que la televisión y el cine de masas eran enemigos del pueblo, y que tomar elementos de la cultura de masas era algo así como venderle el alma al diablo. Con una postura distinta, No Grupo y Peyote y la Compañía en particular emplearon el divertimento como herramienta artística y la contaminación de códigos que desestabilizaban las jerarquías entre lo alto, lo bajo y lo masivo. Su experimentación plástica y performática ya no estaba en función de una crítica política explícita, sino que buscaron quebrar los límites de lo que se consideraba valioso en términos artísticos y encontrar lenguajes donde algunas preguntas de la vanguardia podían ser actualizadas, sobre todo aquellas en relación al vínculo entre arte y vida desde un contexto ya plenamente post-vanguardista. El trabajo de ambos grupos no solo comparte este enfoque, sino que también comparten esa operación en la cual recuperan de forma estratégica íconos de la cultura popular del pasado reciente, particularmente del teatro de carpa, de la televisión, de las historietas y del cine, que configuraron genealogías propias y posiciones diferenciadas que sin duda arrojan luz sobre el lugar de lo popular en el arte y las maniobras temporales de la posvanguardia mexicana, y también pues, en un diálogo con el contexto regional.
A continuación, ahondaré en algunas de esas recuperaciones, con el objetivo no solo de registrar cómo se dieron dichas citaciones históricas, sino de indagar a qué obedecían en el presente, o si ampliamos la pregunta, cuándo, cómo y para qué un pasado específico se vuelve citable. El no grupo estuvo conformado por Maris Bustamante, Alfredo Núñez, Melquiades Herrera y Rubén Valencia. Sus acciones, denominadas montaje de momentos plásticos, y el empleo de varias estrategias conceptuales, formaron lo que ya se ha denominado una especie de guerrilla paródica. Se trataba de, cito un texto del grupo, una obra antisolemne e irónica como alternativa a un arte plástico que, por retirado, se emparenta más a la cirugía. Diversos vestigios dan cuenta de ello, de esta relación, digamos, de estas operaciones con la recuperación de elementos populares. Encontramos en los materiales del secuestro plástico de Günther Gerson en el 78 una fotografía del actor y comediante televisivo Ramón Valdés, Don Ramón, del Chavo del Ocho. En 1979 insertaron en el Journal Southern California Art Magazine de Leis un anuncio que presentaba al boxeador e ídolo popular mexicano Rubén El Púas Olivares como su peleador estrella y candidato para enfrentar a los superhéroes norteamericanos, Batman, Capitán América, Superman y Flash. En 1980 la revista Artes Visuales publicó una inserción donde reconocen el valor artístico del trabajo de Jesús Helguera, célebre ilustrador de calendarios, por la eficacia de la comunicación en las paredes de las casas de México y por mover como artista publicista verdaderos resortes populares. Un momento particularmente provocativo entre este conjunto tuvo lugar en 1978, cuando Melquiades Herrera realizó para el colectivo una pieza de arte ficción donde se otorgaba a sí mismo el Premio Nobel de Arte. La obra incluía un certificado de reconocimiento, un dibujo de la Mona Lisa con una máscara teotihuacana cubriéndole el rostro y un discurso de aceptación donde realiza una crítica irónica al juego de prestigio del sistema artístico, así dice Herrera, en relación a las instituciones, los concursos, el sistema de educación artística, etc. A la mitad del discurso se lee una frase contundente. Mi tradición cantinflesca explicará a vuestro internacionalismo mis raíces lumpenproletarias. ¿Qué quiere decir y hacia dónde apunta situarse en una tradición cantinflesca? ¿Cómo dicha tradición explica sus raíces lumpenproletarias? Para abordar estas preguntas es preciso recordar cómo Herrera en sus performances objetuales encarnaba al merolico, el científico de carpa y el mago callejero, incorporando códigos de la sensibilidad de los estratos más bajos de la urbe, de ámbitos sociales que no encajaban en la idealizada concepción de pueblo y de lo popular revolucionario que habitaba los discursos de izquierda de la época. En ese marco, el comediante mexicano era uno de sus referentes más notables. De él no solo retomó algunas de sus tácticas estéticas, como la mímica de los gestos, la estética del peladito y el ingenio popular para inventar el sustento y escapar de las regulaciones del trabajo, sino que era importante lo que el ícono popular representaba para las mayorías sociales y cómo su forma peculiar de usar el lenguaje enrevesaba toda posible definición de esas representaciones. En ese sentido, la frase encierra en clave lingüística una operación más compleja donde el enmarañado habla de Cantinflas, como es sabido, no explica absolutamente nada más que su propia habla. Un habla que remite a un estereotipo del mexicano como estafador a través del ingenio verbal y la trampa, donde, como ha señalado Carlos Monsiváis, tus defectos más señalados son tus virtudes más íntimas. Al incorporar Herrera esa tradición como un lugar de enunciación, deja ver que realmente no habrá en su trabajo una explicación inteligible o representación de la clase lumpenproletaria a la que él mismo pertenecía. Su metodología es otra, traer al frente dicho habla a través del lenguaje y los objetos. En el trabajo de Herrera coexistían otras referencias del ámbito del entretenimiento, como entre las que destaca el teatro popular de la revista mexicana, una respuesta desde el humor escénico de las clases bajas al Bataclan francés de la década de 1930, que tuvo a Roberto el Panzón Soto como una de sus principales estrellas. Herrera ratificó esta afiliación en su performance de repertorio Venta de Peines, cuando afirmó que en México solo hay tres panzones, el Panzón Soto, el Panzón Diego Rivera y el Panzón Melquiades Herrera.
De esta manera, reafirmaba su doble arraigo en la tradición con un pie en la vanguardia y otra en la cultura popular. Otras citaciones importantes para el no grupo fueron recogidas años después, en 1993, por Mari Bustamante en su texto Las formas pías, acrónimo de performance, instalación y ambientación. Con dicha categoría reagrupó y con ello recodificó prácticas que eran parte de la concepción más amplia de no objetualismos propuesta por el crítico peruano Juan H., con la cual varios artistas mexicanos habían identificado desde inicios de los 70. Como fundamento de esta recodificación, Bustamante configuró una genealogía propia que no se hallaba en los relatos hegemónicos de la historia del arte, sino que les tejió un árbol genealógico que se desbordaba hacia ámbitos de la cultura popular como los espectáculos barriales urbanos, los primeros actos públicos de travestismo, el teatro y la experimentación, la escritura experimental. En palabras del artista, sus raíces estaban en actos de exhibicionismo, pseudo locuras, desplantes y hasta humoradas, hechos y actos cuya estructura rebasaba entonces cualquier forma aceptada. Algunos actos que recoge de la década de los 20 son las actuaciones de María Valente, bailarina del Bataclan que interpretaba piezas musicales con platos de postre, Carlos Balmori, travestido como Conchita Jurado, un excéntrico personaje que daría nombre a una forma específica de engaño, timo y fraude denominada balmoreadas. Junto a otros, estos antecedentes generaban lo que el artista denominó una genética cultural propia, dada por la integración de tiempos históricos diversos en la invención de una narrativa situada. Maniobras temporales similares se encuentran en el trabajo de Peyote y la compañía, y particularmente en dos de sus miembros, Carla Rippey y Adolfo Patiño. Desde finales de la década de los 70, Rippey empleaba imágenes encontradas para realizar lo que ella denominaba historia hechas de otras historias. Inició este tipo de trabajo recuperando recortes y fotografías eróticas, vintage de los 50 y decimonónicas, para indagar las maneras en las que la imagen de la mujer era construida por la mirada masculina. Durante años, este trabajo de archivo derivó en libros de artista, collages, dibujos e instalaciones. Estas prácticas coinciden en la historia del arte con la denominación, ya en retrospectiva, de postfotografía o de apropiación. Sin embargo, de forma pionera, este artista entendía sus procesos como imagen palimpsesto, imágenes construidas sobre las ruinas de otras imágenes, que pueden ser diálogos, un acto caníbal o simplemente reciclaje, como ha mencionado el artista. Sus contribuciones al mismo tiempo fueron claves en la obra colectiva de Peyote y la compañía, titulada Arte Espectáculo Tragodia Segunda, que se presentó en el Salón Anual de Experimentación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1979. La obra reunió un conjunto barroco de objetos, imágenes y medios audiovisuales que hacían alusión a la idea de invasión-absorción. Esta palabra doble, propuesta por Rippey, hacía referencia a procesos de la cultura mexicana, donde la cultura invadida por los códigos hegemónicos de la cultura de masas eran absorbidos y reinterpretados por la cultura propia de resistencia. Específicamente, la obra se enfocó en el proceso creativo de absorción en la cultura popular. Y cito al grupo: una integración más irónica, más crítica, está en la evolución, por ejemplo, de la jerga popular, que es la manifestación viva de un pueblo, que un pueblo hace, la manifestación viva de un pueblo que hace su cultura, que hace su vida de los elementos que la suerte le dé. Los materiales empleados, según el testimonio también de los artistas, eran arte recogido de Tepito, la villa, el mercado Sonora, San Juan de Letrán, la cocina, la calle, la basura, las papelerías, las farmacias, los bares, los kioscos de periódicos. Algunas de las imágenes yuxtapuestas en monotipos combinaban elementos convencionalmente vinculados a lo popular mexicano con la cultura de masas, como son estos grabados de Guadalupe Posada enmarcados en pantallas de televisor. Otras láminas remitían a 1968 como un año clave de la política del país y de la propia genealogía de los grupos de artistas de los 70. La manera de abordarlo incluía, en forma irónica, citas a la cultura de masas. De esa forma, las láminas que ilustraban la toma de Tlatelolco y la represión del 2 de octubre eran seguidas y acompañadas por un fotograma de la primera película de Batman de 1966. En una entrevista realizada a Adolfo Patiño en 1985,
Este explicaba que había procurado, tanto en Peyote como en su trabajo en solitario, la búsqueda de cierto nacionalismo urbano como una forma propia de entender las raíces culturales. También afirmó que había buscado conciliar la vanguardia de los 80 con aquella de los 20, integrando elementos de la cultura europea al lenguaje mexicano, de la cultura desarrollada del primer mundo a la cultura popular urbana mexicana, y con ello voltearles la tortilla, cambiarles las reglas del juego, decía Patiño. No podemos cambiarles el juego, pero sí modificar las reglas para no quedar relegados en el margen donde no hay voz. Y así sí estar integrados para poder tener voz y voto. Con este testimonio queda manifiesto hacia dónde apuntaba el uso estratégico de elementos de la cultura popular, en el caso de Peyote. Se trataba de pelear por un lugar de legitimación en el campo artístico que estableciera una conversación con las neovanguardias internacionales, pop y arte conceptual, pero aportando una voz propia, al tiempo que integrara localmente elementos exógenos moldeados por esos lenguajes endémicos. Esta estrategia se extendió al trabajo individual de Adolfo Patiño durante la década de los 80 y 90, como puede constatarse en la invención de su alter ego para los performances de repertorio, Tintán Zara. El nombre era una combinación del actor y comediante mexicano Tintán y del artista dadaísta Tristán Zara. Debutó en 1987 en un evento venta en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Luego aparece Tintán Zara nuevamente en el Disco Club el 9, en un evento que se tituló Tintán Zara y subasta de arte, y luego nuevamente en el Museo Carrillo Gil con poemas abstractos de Hugo Boll y subasta con Tintán Zara. La recuperación del Pachuco de Oro que encarnó al memorable Rey del Barrio, como se titula la película de Tintán del 49, implicaba en el performance un habla distinto. En el habla del Pachuco se encontraba, como ha mencionado Monsiváis, el desmadre que se inicia en el caos idiomático. Patiño incorporó de este referente efectivamente este enredo lingüístico, pero también la elegancia del dandy fronterizo, la ocurrencia en la improvisación, la ironía del vividor y la actitud del revoltoso. No pasa inadvertido, por supuesto, el paralelismo entre este alter ego de Patiño y la apropiación que realiza Melquiades Herrera de Cantinflas. Ambos personajes, Tintán y Cantinflas, habían alcanzado su esplendor en la época de oro del cine mexicano en los años 40 y 50. Sin embargo, para los 70 seguían siendo consumidos como íconos populares televisivos. Con el tiempo se consolidaban como emblemas de la identidad mexicana, tal como había mencionado Salvador Novo desde 1944, Cantinflas es el subconsciente de México y Tintán la incómoda conciencia. ¿Cómo leer la recuperación de estos personajes frente a esta pregunta? De estos personajes? Frente a esta pregunta, los procesos de invasión y absorción de interés para Peyote y la genealogía de las formas pías propuesta por Mari Bustamante aportan sentido. Desde ambas perspectivas, la cita histórica obedece a búsquedas de situar críticamente las prácticas en el presente de un modo diferenciado. Otra forma de enfocar esta experiencia del tiempo la aportó Melquiades Herrera a través de la figura de los fósiles vivientes. Al respecto escribió de un modo bastante cantinflesco: los fósiles vivientes no son un rincón curioso de la biología. Toda la escala biológica es un fósil viviente actualizado e históricamente completo. Con esta frase propone entender el presente como un fósil de los tiempos, uno donde todos los tiempos están a la vista. En él es posible encontrar tanto el pasado registrado y condensado como ese futuro que el artista desde su presente busca imaginarle a la mente del hombre futuro. Ahí, dice Herrera, el artista, al reflejar el tiempo que le tocó vivir, no necesita rescatar los fósiles en las bibliotecas, sino que le basta con observar el fósil viviente que tiene ante los ojos. Estas tres visiones del tiempo no están por fuera de los debates más amplios de época en torno a la posmodernidad. Sin embargo, lo interesante radica justamente en encontrar la producción situada de esos imaginarios y sus maneras propias de nombrarlo. Quisiera de ellas rescatar un par de momentos sin ánimo de agotarlos. Uno de ellos
Estas son fotos de Adolfo Patiño, que muestran esa superposición de temporalidades también a través de la fotografía. Uno de ellos son los discursos reunidos y elaborados desde la revista La Postmoderna, del 89 al 96, donde se delineaba una posmodernidad mexicana, colocando en una balanza las contribuciones sobre el tema a nivel internacional y reubicando su utilidad local en combinación con otras concepciones que la rarificaban al punto de lo irreconocible o incluso la pérdida total de sentido. Algunos autores llegaban a asegurar que en México era impensable una posmodernidad, de modo que la revista funcionaba como un espacio que, más que asentar una definición, evidenciaba un espacio de contradicciones, un foro que perseguía una especie de imaginación común y múltiple al mismo tiempo sobre todas estas experiencias fragmentarias y discontinuas de lo temporal. En 1990, Ciro Basila hacía la pregunta, ¿posmodernismo en México? Y comparte el recuento de una serie de malabarismos filológicos de sus distintos nombres en lo local, como posmoderniero, posmoderno puesn, puspostmoderno, neopuspostmoderno, posmoderno postmortum, posmoderno chocolatista y así hasta pusmoderna. Por su parte, la declaración editorial del número 5 calificaba a los posmodernos de nuevos bárbaros, con una nueva fascinación, la de los saberes náufragos de todo el saber, la de haber perdido la capacidad de establecer relaciones con la historia, la de sentirse libres de toda atadura moderna. Cada uno de nosotros construye su propia red de símbolos, su propia iconografía bastarda. Es posible identificar parcialmente las prácticas de los artistas revisados hasta aquí con esta noción de iconografía bastarda. Pero algo que no converge del todo con este diagnóstico es que esa red propia de símbolos que construyeron no se quedaba en el orden del pastiche posmoderno, donde, como ha definido Jameson, la cita se vuelve mera imagen, sino que en estos casos sí ocurre una renovación del vínculo con el pasado a través de la autoficción. Dicha autoficción, elaborada a partir de repertorios de la cultura popular, es inseparable de un contexto de crisis múltiples, donde estos artistas no solo emergen como respuesta, sino que las evidencian y participan de su narración. En ese sentido, el crítico y curador franco-mexicano Olivier Debrois describió ese contexto en el cual se enmarca el proceso sociohistórico de la posmodernidad en el arte mexicano, siguiendo las ideas de Jameson. Dentro del conjunto de factores que enmarcan este fenómeno, destaca la ruptura de los canales de circulación de los artistas y la pérdida de ciertos valores, como son la confianza ciega en la modernidad y a su vez en sus posibilidades alternativas, como la revolución en la izquierda monolítica. A la par, destaca también la pérdida de la credibilidad en las instituciones culturales y del Estado. Como consecuencia, Debrois deriva la distintiva mirada retrospectiva y nostálgica por el pasado inmediato, los años 40 pretelevisivos, dice Debrois, y su iconografía. El balance de Debrois ayuda a situar en buena medida las prácticas que hemos revisado, sin duda, aunque él se centra sobre todo en la pintura figurativa neomexicanista de la década de los 80. No obstante, otros dilemas presentes en las obras de No Grupo y Peyote y la compañía amplían el abanico de factores que estaban en juego en la configuración de esas experiencias del tiempo en el periodo. No es posible reducir en ese sentido sus repercusiones a una mirada retrospectiva, nostálgica, pretelevisiva o articulado solamente al contexto crítico que relata Debrois, sino que encontramos en su iconografía bastarda, justamente, la televisión, el cine y la cultura de consumo masiva como un lugar sumamente central. Y ese rasgo no es menor, pues colapsa la distinción casi siempre planteada en términos confrontativos y de resistencia entre lo popular y lo masivo, atribuyéndole a este último connotaciones negativas. Y es que otro factor que pone en evidencia el trabajo de estos artistas es la crisis misma de lo popular, como se dio en las finales de los 70 y comienzos de los 80. Un proceso que, por ejemplo, en las ciencias sociales, pues ya ha sido bastante revisado por autores como Néstor Elcia Canclini, Jesús Martín Barbero y Nelly Richard. Sin embargo, el caso de estos artistas mexicanos permite además de poner en evidencia otras crisis y transiciones claves para leer el periodo. Especialmente me refiero a la crisis del sujeto político y con ella de la propia noción de pueblo,
que venía elaborándose décadas anteriores en consonancia con las utopías revolucionarias. En el caso mexicano, es posible rastrear estas disputas de forma ejemplar en la transición del Partido Comunista Mexicano entre el 79 y el 81, y especialmente en la revista El Machete, de corta duración, pero de manera clave registró un problema de época, y que más o menos podemos resumir así. El pueblo ya no puede reducirse a los sectores rurales, las comunidades indígenas y el proletariado, sino que sus figuras se diversifican frente a la noción de masas, donde confluyen una variedad de grupos oprimidos, hijos de la calle y de Cantinflas, como diría Monsiváis en el 81. Es por ello que tanto la recuperación de figuras como Cantinflas, Tintán y el Panzón Soto, o los neologismos de invasión-absorción, fósiles vivientes y formas pías, no quedan restringidas a la noción de modernidad ni de posmodernidad periférica, como ya se ha propuesto en otros momentos, sino que operan como evidencias de formas endémicas de enunciar la experiencia del tiempo y de elaborar estética y discursivamente momentos de transición y crisis más amplias. La rareza de los grupos fuera del frente y al margen de las utopías revolucionarias no solo constituyen una anomalía en el relato hegemónico, sino que abrieron un nuevo modo de entender el arte en su relación con las culturas populares, el pasado histórico y la noción de sujeto político, que tuvieron importantes repercusiones en el arte contemporáneo y hasta la actualidad. Muchas gracias.